El pobre erudito y la familia del marqués vinieron a proponerle matrimonio el mismo día. Mi hermana mayor le arrebató la gastada horquilla de plata al pobre erudito y se la apretó contra el cuello, jurando no volver a entrar en la casa del noble marqués, ni aunque eso significara la muerte. Toda la familia intentó por todos los medios disuadirla. Solo yo sabía que había renacido. En esta vida el título de esposa del erudito imperial es mío. En cambio, ve a proteger una viudez en vida en la casa del marqués. Mi hermana mayor sonrió triunfante. Apreté los labios y no dije nada. Escapar de la pobreza también debería significar disfrutar de una vida tranquila. Mi padre había organizado matrimonios para mí y mi hermana mayor simultáneamente. Bienvenidos a escuchar la antigua historia romántica china. Soy el bloguero y susurros del Fénix. Ahora comencemos la historia principal. Para el joven general del marqués de Zongyón y su protegido, pobre pero orgulloso. Padre elijo al maestro Zhao. Sin pensarlo dos veces, mi hermana mayor vio la horquilla plateada de Zhao Suxin, y supe entonces que ella también había renacido. La horquilla incluso se había deslustrado, adquiriendo un tono marrón negruzco. En su vida pasada, mi hermana mayor no habría visto algo así. Mi padre hizo una pausa, me miró, pero aún así dijo lo suyo. Eres la hija mayor legítima. Deberías casarte con alguien de la casa del marqués. La familia Zhao es pobre. Es más adecuada para Wang Yan. Bajé la cabeza para reprimir una sonrisa, observando con frialdad la sincera persuasión de mi padre. Molesta por la insistencia, la hermana mayor ejerció una fuerza feroz, presionando la desgastada horquilla de plata directamente contra su cuello, jurando que solo se casaría con Zhao Suxin. Más palabras fueron inútiles. La dote preparada se guardó en el patio trasero. Debido a la pobreza de la familia Zhao, la mayor parte se le asignó a la hermana mayor. No me importó en absoluto. Cuanto más se prepararan para ella, más generosamente lo gastarían. Me preguntaba si las docenas de cofres de dote de mi hermana mayor podrían satisfacer la codicia de la gente. Así se concretaron los matrimonios. El colgante de jadeíta vidriada del marqués Zongyón también cayó en mis manos. En mi vida anterior nunca había conocido a este supuesto cuñado. Solo supe que Shan Siji se había lanzado a la guerra en su noche de bodas. La batalla duró varios meses. Cuando regresó, tenía la mitad de la cara quemada y había perdido una pierna. Ostentaba el título vano de general leal y valiente. Su autoridad militar real había sido despojada hacía tiempo. La hermana mayor, arrogante y dominante por naturaleza, inevitablemente se resintió al tener que cuidar a diario a una persona medio lisiada en casa. Si Shan Siji simplemente hubiera muerto, habría sido mejor. La hermana mayor podría haber regresado a su hogar de soltera después de 3 años de viudez. Pero esta existencia medio viva, medio muerta, agotó toda su paciencia. Lloraba, se enfurecía y hacía berrinches. Su padre, temiendo las críticas y que sus colegas de la corte lo condenaran, le prohibió a su hermana mayor solicitar el divorcio. Viendo a Zhao Susheng alcanzar los máximos honores en los exámenes imperiales, su futuro parecía ilimitado. Mi hermana mayor finalmente descargó su furia en mí. Como una loca despeinada, irrumpió en la mansión del erudito imperial blandiendo un cuchillo de carnicero, cortando salvajemente. Soy claramente la hija legítima. Debería ser la esposa del erudito imperial. Su frenética espada me obligó a morir violentamente. Se rió a carcajadas y miró al cielo, y luego decidió ahorcarse. Tras renacer, ansiaba elegir la propuesta de matrimonio de la familia Zhao. Le advertí que Zhao Susheng no era un buen hombre. No escuchó, lo cual era totalmente previsible. Era el 6º día del 6º mes, la fecha que su hermana mayor había elegido con tanto esmero. Sabía que Shen Siji sería enviado urgentemente ese mismo día. Me recibieron en la residencia del marqués Zongyón. Justo después de terminar las reverencias nupciales, se oyeron unos cascos apremiantes afuera. La matrona que me acompañaba mantuvo la calma y me condujo rápidamente a la cámara nupcial. Poco después aparecieron ante mí unas botas negras bordadas con hilo dorado. Shen Siji caminaba con paso rápido, pero aminoró deliberadamente el paso al levantarme el velo rojo mandarín, con un toque delicado. Mis disculpas, señora.
Los rebeldes están sembrando el caos en el noroeste. Debo partir de inmediato. Las túnicas rojas de boda han sido reemplazadas por armaduras. Una espada larga colgaba de su cintura. Llevaba el pelo negro azabache recogido en lo alto, y sus rasgos bien definidos parecían excepcionalmente severos. Solo sabía que la gente común lo describía como el general con cara de fantasma tras su desfiguración. No sabía que originalmente poseía una apariencia tan atractiva. Quedé aturdido por un momento, luego me giré y cogí un pañuelo de seda. Los asuntos militares tienen prioridad, general. No te preocupes por mí. Pero al marcharte deprisa, lleva unos pasteles para saciar el hambre. Envolví con cuidado los pasteles occidentales de la mesa en el pañuelo y se los puse en la mano. Nuestras yemas de los dedos se rozaron ligeramente. Parecía temblar levemente. ¿Te han hecho daño? Negué con la cabeza sin querer decir nada más. Pero al levantar la vista y verlo guardar los pasteles en su túnica, no pude evitar mencionar un nombre. ¿Está con usted el subcomandante Chen Yuan, general? Sí, ¿por qué? Las tropas se estaban reuniendo afuera y los informes llegaban constantemente. Sin embargo, Sensiji no me apresuró. Inventé una excusa, diciendo que Chen Yuan había abandonado a su devota esposa, demostrando un carácter defectuoso, e insté al general a ser cauteloso con él. Dije solo unas palabras, sin estar seguro de si Sensiji las había captado, sobre todo porque algunas eran meras conjeturas mías. En mi vida pasada, el ejército se sofocó el noroeste con la velocidad del rayo, haciendo retroceder al enemigo 100 millas y trayendo la paz verdadera al pueblo. Sin embargo, Sensiji sufrió graves heridas. Tras recibir grandes recompensas, se hundía en el abatimiento día tras día. Mientras tanto, Chen Yuan ascendía sin parar, hasta llegar a la cima de los oficiales militares. Sin duda, hubo algunas maniobras torcidas. Tras un largo silencio, Sensiji levantó la mano, me quitó la horquilla más discreta del pelo y la rodeó con la palma. Espérame. La familia del marqués Zonjon era muy leal. El viejo marqués y su heredero habían custodiado las fronteras durante mucho tiempo. El segundo hijo, Sensiji, lo siguió al campo de batalla a los 13 años. Su suegra, aunque mujer, nunca se quejó por él, afirmando claramente que la ambición de un buen hombre reside en todas las direcciones. Habiendo vivido una segunda vida, yo tampoco quería perder el tiempo. Mientras reflexionaba sobre qué debía hacer, mi suegra me llamó. Jin, es la autoridad para administrar el hogar. A partir de hoy te la confío. Me quedé atónita y me negué instintivamente. Mi suegra estaba sana y mi cuñada también estaba en la residencia. Lógicamente, la gestión de los asuntos domésticos no debería recaer en mí todavía. No te preocupes. Esto se decidió tras hablarlo con tu cuñada mayor. Me quedé aún más perplejo. Mi cuñada provenía de una familia de comerciantes. La mitad de las tiendas de la capital pertenecían a su familia materna. Era inmensamente rica. Por derecho, ya sea por posición social o antigüedad, ella era mucho más idónea que yo para administrar la casa. Tu cuñada necesita administrar las fincas y los comercios fuera de la residencia. Se excedió. Mi suegra fue amable y paciente, no se enojó con mi negativa y me explicó las cosas con delicadeza. Además, confiarte la gestión también era el deseo de Seer. Ayer envió a alguien específicamente para encargarte esto. Se me encogió el corazón. Sensiji se despidió de mí ayer mismo y partió de inmediato. No esperaba que le mencionara la administración de la casa a su madre con tanta prisa, ¿verdad? ¿Para evitar que me desprestigiaran? Una novia cuyo novio marcha a la guerra el día de su boda, sin importar el motivo, se convierte en blanco de chismes entre las damas nobles. En su vida pasada, mi hermana mayor también se sintió cada vez más resentida con la casa del marqués por este desprestigio. Sin embargo, en esa vida pasada, la autoridad aún la ostentaba la suegra. Madre, de verdad que no puedo administrar una casa de marqués tan grande. Nací de una concubina. Mi madre biológica murió al dar a luz. Me crié con la esposa principal y apenas recibí sustento. Naturalmente nadie me enseñó a administrar el hogar. Eso no importa. Te lo enseñaré yo mismo. Wanyan, la casa del marqués Zonjon es diferente a otras familias nobles.
Aquí las mujeres también pueden tener su propio ámbito de influencia. Miente con libertad y valentía. Asegúrate de que el vidente no te intimide en el futuro. Era la primera vez en mi vida que alguien depositaba tantas expectativas en mí. Naturalmente decidí darlo todo. La casa del marqués Thornton tenía tradiciones rectas, libre de las enrevesadas intrigas de las familias aristocráticas. Ni el viejo marqués ni mi cuñado habían tenido concubinas. Un solo amor verdadero y la confianza bastan para toda la vida. Los hombres defendiendo el país en el extranjero, las mujeres dirigiendo el hogar en el interior. Esta fue una armonía que jamás imaginé. Mi suegra me enseñó los principios de la administración del hogar. Mi cuñada me enseñó a usar el ábaco y a llevar las cuentas. Habiendo vivido 2 vidas, esta fue la primera vez que me sentí realmente tratada como familia. Me quedé aún más perpleja. ¿Cómo podía mi hermana mayor no apreciar una casa tan noble? El mundo desprecia a los comerciantes por considerarlos insignificantes. Lo que no saben es que sin nosotros, los comerciantes gestionando los asuntos, unos simples funcionarios civiles de palabra melosa jamás podrían traer paz y prosperidad a la nación. La cuñada hizo sonar las cuentas del ábaco con fuerza. Tras el cálculo final del costo de la provisión, agitó el pincel y ordenó que la enviaran a la frontera norte. Cuñada, tú y hermano. No lo entendí bien. Lógicamente, por muy rica que sea una familia de comerciantes, no deberían casarse con alguien de una casa prestigiosa como el marqués Thornton. Me gustaba su persona. Le gustaba mi riqueza. Casualmente nos gustaba el uno al otro. Ninguno sale perdiendo. Mi cuñada fue directa y brusca, dejándome sin palabras. Banjin, vives con demasiada cautela. No dejes que el espíritu libre del segundo joven amo te intimide. Estaba un poco desconcertado. Después de ese breve encuentro, Sensiji me pareció recto y serio. ¿Por qué tanto mi suegra como mi cuñada pensaron que me intimidaría? Mi cuñada me acompañó en el ritual de regreso a mi hogar de soltera. Sedas, satenes, oro, plata y jade llenaban varias carretas como si no tuvieran ningún valor. No te preocupes. Tu cuñada solo es pobre porque tiene demasiado dinero. Respaldar tu prestigio no es ningún problema. Desde lejos vi a mi hermana mayor del brazo de Xiao Susen, esperándonos ansiosamente en la puerta. Sin embargo, al ver las carretas cargadas de lujosos regalos detrás de mí, su hermoso rostro se ensombreció al instante. Hermana, ahora es incomparable. Incluso regresar a casa requiere una gran llamada antes de que podamos verte. Mira qué hora es. La ignoré simplemente haciendo una reverencia respetuosa a mis padres. Un pez silencioso tiene menos probabilidades de caer en el anzuelo. Las discusiones sin sentido eran mejor dejarlas para ella. La soledad de una habitación vacía debe ser difícil de soportar. Mi hermana mayor claramente no tenía intención de dejarme ir. Caminando a mi lado, susurró comentarios mordaces. No digas que a tu hermana no le importas. El campo de batalla es peligroso. Esto es solo el principio. Será mejor que te acostumbres a una existencia tan desolada. ¿Qué quieres decir? Me detuve y pregunté. La hermana mayor sonrió triunfante con los ojos llenos de una compasión manifiesta. He oído que los bárbaros del noroeste se crían con sangre humana, cada uno ferozmente valiente en la batalla. El joven Lord Sendos, después de todo, es de noble cuna, tierno y valioso. Probablemente no sea rival, tal vez esté condenado a la desgracia. Te pasas de la raya. La interrumpí bruscamente. ¿Qué significa esto, hermana? Los soldados de nuestra dinastía abandonan su hogar, vigilando la frontera día tras noche precisamente para asegurar la paz de la gente común. Tú, hija de una casa noble, no te preocupas por la gente común del reino. Y aquí hablas sin pudor, alabando el valor del enemigo y maldiciendo al general al mando. ¿Cuál es tu intención? La hermana mayor se quedó boquiabierta, quizá sorprendida por la primera reprimenda, sobre todo por mí, a quien siempre había pisoteado. ¿Cómo te atreves? Un miserable creyéndose alguien, presumiendo de sermonear a Banjue. Mi madre biológica levantó la mano para abofetearme, pero la asistente de mi cuñada la interceptó. Cuide sus palabras, señora Su.
La pobre desgraciada de la que habla es la segunda joven ama de casa de nuestro marqués. Por un instante la tensión crepitó en el patio de la casa Su. Fue Zhao Susen quien medió y suavizó las cosas, convirtiendo las palabras imprudentes de la hermana mayor en una preocupación injustificada. Sabía muy bien lo astuto y cosmopolita que podía ser el futuro erudito de élite. Al verlo desenvolverse entre las tres casas con tanta fluidez, el rostro de mi padre se iluminó de alegría. La mirada cariñosa de mi madre biológica oscilaba entre mi hermana mayor y Zhao Susen, intercalada con miradas venenosas hacia mí. Hermanita, tu cuñado tiene madera de erudito. Y a mí también me trata bien. En nuestra noche de bodas, me confió la administración de la casa. Juró que ninguna otra mujer entraría en la casa después de mí. Asentí en silencio. El mismo guión que Zhao Susen me dio en mi vida pasada. Solo que esa autoridad doméstica se convertiría en una deuda aplastante. Y ninguna otra mujer. TSK. En realidad, era bastante retorcido. La mujer que deseaba ya vivía dentro de la casa. La capital tenía un dicho: Zhao Susen poseía una apariencia que rivalizaba con la de Pan, elegante, refinada y apuesto. Huérfano de joven, criado por una viuda, estudió con diligencia por gratitud a su madre adoptiva. En mi vida pasada, me cautivó su belleza deslumbrante y me conmovió su piedad filial. Ahora Zhao Susen estaba sentado justo frente a mí, del brazo de su hermana mayor, profiriendo palabras halagadoras. El mismo rostro, pero ahora con un aspecto absolutamente detestable, hipócrita, untuoso y empalagoso. De repente recordé los rasgos bien definidos de Shansiji. Una belleza diferente que irradiaba una intensidad feroz, pero también firme y serena. Como mi familia materna no los recibió bien, mi madre y mi padre biológicos solo tenían ojos para mi hermana mayor y apenas me dirigían la palabra. Mi cuñada, sentada a un lado, hojeaba la lista de regalos con indiferencia, haciendo crujir las páginas deliberadamente. Esto fue apagando poco a poco el entusiasmo de mi madre biológica por conversar. Tenía los ojos prácticamente pegados a la lista de regalos. Tantas cosas. Probablemente aquí tampoco haya espacio. La cuñada hizo este comentario abruptamente, recorriendo la habitación con la mirada antes de curvar los labios con desdén. Como si no hubiera nadie más presente, arrancó un pequeño trozo de la lista de regalos y se la entregó a una criada que estaba detrás de ella. Olvídalo. Deja solo esto. Al ver cómo se desvanecían los codiciados tesoros, mi madre biológica no pudo quedarse quieta. Ella y su hermana mayor habían estado susurrando con insistencia antes, probablemente planeando cómo gastar mis regalos. ¿Cómo es posible que no se haya presentado la lista de regalos? Los artículos ni siquiera han entrado en la residencia Xiu, y aún así, la señora Xiu pretende confiscarlos. Si solo fuera la hija de un comerciante, la familia Xiu la habría despreciado. Pero como esposa del heredero del marqués Zongyong, incluso su padre tuvo que mostrarle respeto. Con riqueza y respaldo, era realmente alguien imposible de ofender. Vamos. Pura pretensión y nada de sustancia. Aburridísimo. Mi cuñada me llevó lejos. Ese día, de repente entendí a qué se refería con vivir con demasiada cautela. Los pobres no pueden competir con los ricos. Los comerciantes no pueden competir con los funcionarios. La cuñada poseía ambas, ejerciendo una influencia formidable. Mi hermana mayor y la familia Xiu no se atrevieron a provocarla, pero eso no significaba que no descargaran su ira conmigo. Durante los meses siguientes, supe que mi hermana mayor asistía a reuniones de hijas nobles, sociedades de poesía, arreglos florales, catas de té y charlas de pintura. Estableció contactos y conectó con otros. Su hermana mayor se jactaba de que su esposo era la reencarnación de la estrella literaria. En la conversación, ya se comportaba como la futura esposa del erudito imperial. Estaba aprendiendo arquería con el tercer joven maestro del marqués cuando me enteré de que ella me difamaba en esas reuniones. Shanshueji solo tenía 9 años, pero ya se comportaba como un adulto joven. Juró desde pequeño seguir los pasos de su padre y su hermano, derramando sangre en el campo de batalla y destrozando armaduras de hierro en 100 batallas. Cuñada segunda, ¿es realmente tu hermana mayor? Siendo joven y criado en una familia armoniosa, Shanshueji no podía comprender la turbia política de la familia.
La difamación de mi hermana mayor fue realmente vil. Afirmó que era perezosa y glotona en casa, poco estudiosa, que siempre salía a escondidas para jugar, que me juntaba con gente de mala reputación, que no solo descuidaba los estudios, sino que también faltaba a la piedad filial hacia mis padres. Me pintó vívidamente como una mujer despreocupada. ¡Guau! Disparé una flecha que dio en el blanco. Shansueji la elogió, aún murmurando su pensamiento anterior. Cuñada segunda, se nota que eres muy diligente y aprendes todo rapidísimo. Enseñaste bien. Le revolví el pelo, indicándole que no le importara hablar afuera. Shansueji frunció el ceño, desconcertado. Sonreí, diciendo simplemente que no era el momento adecuado. Mi cuñada siempre me llevaba con ella cuando salíamos, creando conexiones genuinas, sin pretensiones. También me ayudó a ensalzar la virtud y el estudio de mi hermana mayor, elogiándola con efusión delante de todos. Estaba siempre ocupada, pero mis días eran increíblemente gratificantes. De vez en cuando, calculando el tiempo distraídamente, suponía que mi hermana mayor probablemente también estaría a estas alturas esforzándose por la virtud y el estudio. Zhao Suxin sí tenía talento, pues creció en la adversidad, viajando desde una zona rural pobre hasta la capital. Pero el atractivo deslumbrante puede nublar el juicio y aumentar la arrogancia. En su vida pasada, después de casarse conmigo, este pobre erudito sentía que alcanzar el cielo estaba a un paso, y aprovechaba desesperadamente el tiempo para estudiar con ahínco. Su solución fue agotarme. De día estudiaba con ahínco, dejándome a mí sola todas las tareas de la casa, barrer, cocinar, lavar, sin mencionar que su madre adoptiva me supervisaba y presionaba constantemente. Por la noche la cosa empeoró. Zhao Suxin afirmó que no soportaba perder ni un solo momento, obligándome a leerle libros en voz alta al oído toda la noche. Leí todos los libros de las estanterías hasta que se me nublaron los ojos de cansancio, mientras él roncaba estruendosamente, perdido en su ensoñación de erudito imperial. Ahora, esta virtuosa prueba le correspondía a mi hermana mayor. Que las flores deslumbrantes fueran aún más deslumbrantes. Mi cuñada era dueña de Yubaozai, cuyos productos eran exquisitamente exquisitos, artículos que ni siquiera el dinero podía comprar fácilmente en la capital. Seleccioné deliberadamente un conjunto único para regalárselo a mi hermana mayor, para hacerle saber de nuestro profundo vínculo fraternal. Cualquier amiga de la hermana mayor podía reservar artículos en Yubaozai. Que gane primero, que pierda después. Conserve la fuerza para resistir, y luego erradique la raíz. El principio empresarial que me enseñó mi cuñada debería aplicarse también a mi hermana mayor. Estaba agotada de tanto cantar alabanzas. Mi hermana mayor fue elevada a la cima. Así que esperemos a ver, sin tocarla ni sacudirla, caería la fruta podrida del árbol sola. Cuñada segunda, una carta para ti. Sansuizi hizo pucheros, quejándose de que su segundo hermano me enviara cosas otra vez. Sin embargo, su rostro mostraba una sonrisa pícara. Deja que tu hermano vea. ¿Qué tesoro envió el segundo hermano esta vez? Nada importante, solo algunas baratijas. Me giré ligeramente guardando la caja de madera, intentando evadir la mirada inquisitiva de Sansuizi. Imposible. Mi segundo hermano tiene un gusto exquisito para los regalos. Cuando fue a la guerra, siempre me traía baratijas locales. ¿Quién habría pensado que con una segunda cuñada, no solo no tendría baratijas, sino que ni siquiera merecía una carta? Su tono estaba lleno de un agravio exagerado. Dicho esto, retrocedió unos pasos, hizo una reverencia y se despidió. Mi esposa ganó. Espero que esta carta le llegue bien. Siempre el mismo comienzo, pero me trajo una paz y una tranquilidad inexplicables. Las cartas de Sansuizi no eran largas, solo fragmentos de pequeñas cosas. Escribía como si olvidara que solo nos habíamos visto una vez. Quizás su caligrafía era demasiado hermosa. Bajo sus trazos nítidos fluía una suave ternura. No soportaba leer tan rápido. Tras leerlo en silencio 2 o 3 veces, lo dejé lentamente para abrir la pequeña caja de madera que tenía a mi lado. Dentro había un trozo de ámbar del tamaño de una uña, que atrapaba un diminuto insecto rojo encantador. Las condiciones en el noroeste no se comparaban con las de la capital. La escasez de bienes no impidió que Sansuizi me enviara cosas.
Una daga delicada, artículos de cuero distintivos, plata tibetana desconocida, especias únicas. Sansuici y toda la casa del marqués Zonjon me mostraron un inmenso respeto. Querido y apreciado, mi corazón se llenaba de fervor al orar por su seguridad. Pero la situación en el noroeste era desfavorable. El enemigo empleaba tácticas dilatorias, atacando aleatoriamente al este y al oeste. Apoyándose en la barrera natural del río Wei, provocaron, pero evitaron, una batalla decisiva. Mi cuñada hacía sonar las cuentas de su ábaco con furia, y la irritación casi me las hizo volar a la cara. Al diablo con ellos. ¿Retener las raciones? Bien, nos encargaremos nosotros. Las acciones de Yubao Zai fueron compradas por las damas nobles que tu hermana presentó. Tenemos mucho dinero. Sacó el libro de contabilidad más grueso, cortando con su pincel en varios puntos. De hecho, la corte valoraba lo civil sobre lo militar. El emperador era tímido y prefería la defensa al ataque. La táctica dilatoria significaba que vigilar la frontera era suficiente. Luchar era opcional, una aventura sin riesgos para la corte. Ganar era pura ganancia. El emperador solo deseaba un reinado sin errores. Así el sufrimiento recaía sobre los soldados fronterizos, expuestos a la intemperie en una tensión perpetua, viviendo días interminables esperando la batalla. Ahora, incluso las raciones escaseaban. Las tácticas de ataque relámpago del enemigo dificultaban que nuestros soldados establecieran campamentos para cocinar. Sobrevivieron principalmente con provisiones secas. El calor otoñal persistía. El clima seguía siendo abrasador. La cuñada tenía riquezas y grano, pero no pudo evitar que las provisiones se echaran a perder durante el viaje. Use aceite de soja en lugar de aceite vegetal. Se conserva más tiempo. Mientras estaba desconcertada, le hice una sugerencia. Si algo útil me había aportado mi vida pasada, era el extraño conocimiento adquirido en aquellas noches de insomnio leyendo. El aceite de soja tenía un olor fuerte, poco usado por los nobles de la capital. Pero en las aldeas empobrecidas, la gente común lo usaba para conservar la comida. Simplemente porque el aceite de soja resistía mejor el deterioro que el aceite vegetal. ¿En serio? La cuñada solo preguntó una vez, luego se levantó y se fue a organizar las provisiones sin mirar atrás. El transporte privado de grano no estaba bajo la jurisdicción de la corte. El viaje de 1000 millas requería hombres de confianza de la casa del marqués. La suegra era anciana. La cuñada gestionaba numerosos asuntos importantes. Por lo tanto, la responsabilidad de escoltar el grano recayó en Sun Sueiji. Sun Sueiji, de 9 años, recibió su primera misión, su joven rostro no podía ocultar su emoción. Protege a tu segunda cuñada. Escúchala. No actúes precipitadamente. Mi suegra me dio repetidas instrucciones antes de partir. Mi presencia en la escolta era secundaria. Entendí que mi suegra quería que tuviera la oportunidad de ver Sun Sueiji. Le dolía el corazón al ver al novio marchar a la guerra la noche de bodas. Se sentía en deuda conmigo. 2 vidas después, al salir de la capital por primera vez, no podía negar mi inquietud. Todos en la casa del marqués eran capaces. En el camino, Sun Sueiji siguió la ruta planeada por su cuñada, organizándolo todo impecablemente. No podía describir con precisión el sentimiento que sentía en mi corazón. En mi vida pasada con la familia Zhao, cocinaba sopas aromáticas para Zhao Susen, preparándolo para sus estudios, viviendo una vida de autoengaño. Aquí en la casa del marqués, sentía sinceramente que no hacía lo suficiente. Solo quería esforzarme más. Cuñada, sé que estás deseando ver a tu segundo hermano. Pero también debes cuidarte. Aunque me dijeron que me escuchara, este niño, ya casi adulto, fue quien cuidó mi estado emocional durante todo el viaje. Viajando de día, pasé las noches investigando cómo comprimir las raciones militares, lo que me dejó sin tiempo libre. La casa del marqués me trata bien. También quiero hacer algo por los soldados. Inesperadamente Sun Sueiji rió. Cuñada, no tienes por qué sentir tanta presión. Con el temperamento de tu segundo hermano, cuanto más te muestres como tú misma, más feliz será. Al contrario, si actúas con tanta vacilación, seguro que te intimidará. Intimidación. Era la tercera vez que lo oía.
Bajo la armadura plateada, parecía solemne e imponente. ¿Cómo pudo su propia familia retratarlo como tan inmoral? Lo entenderás cuando conozcas mejor a mi segundo hermano. Sun Sueiji arqueó una ceja, sonriendo con suficiencia. Al entrar al territorio del noroeste finalmente perfeccioné las raciones comprimidas, con un 78% de satisfacción. El arroz molido y la harina, mezclados abundantemente con licor, vinagre, sal y aceite, redujeron el volumen y evitaron al máximo que se echaran a perder. Sun Sueiji se comió 2 pasteles seguidos, elogiando su sabor. Gracias a la exigente madre adoptiva de Zhao Suxin en mi vida pasada, me vi obligado a dominar excelentes habilidades culinarias. Poder ofrecer ahora un pequeño servicio me llenó de alegría, una alegría incomparable con la de encargarme de algunas tareas o cocinar. Era la sensación de integrarme gradualmente en la casa del marqués, un sentido de propósito compartido. El último tramo del transporte de grano requería un viaje nocturno. También tuve que abandonar el carruaje para evitar que el enemigo me detectara. El noroeste tenía cambios drásticos de temperatura entre el día y la noche. Caminando bajo la luz de la luna por el desierto, el viento me dejaba la cara en carne viva. Sabía que las condiciones eran duras, pero no las había imaginado tan terribles. Tierra desértica y árida, completamente empobrecida. Casi nadie en el camino, los pocos que vi estaban esqueléticos. No quería retrasar al ejército. Con la cabeza y el cuello cubiertos, seguí caminando con dificultad, agarrado al eje del carro. Después de aproximadamente 1 hora, segunda cuñada, quizás pueda conseguir que algunos hombres se queden aquí contigo a descansar. No hace falta. Apresurémonos. Mis pasos se volvieron inestables, pero las chispas de la fogata se acercaban. Por alguna razón, de repente anhelaba ver a Sun Sueiji. Lo anhelaba intensamente aunque solo nos habíamos visto una vez. Segundo hermano. La arena me picaba en los ojos, vagamente a través de la neblina gris, vi una figura a caballo galopando hacia nosotros. El enemigo se mueve de forma extraña. Levantaremos el campamento esta noche. Desviaremos el transporte de grano. Sun Sueiji hizo restallar su látigo, señalando en otra dirección. La intuición fraternal prevaleció. Sun Sueiji comprendió al instante. ¿Y la segunda cuñada? Viene conmigo. Tú asegura el grano. Lo que pasó después fue un poco confuso. Confusamente sentí que alguien me subía a un caballo. Un brazo grande me rodeó la cintura, protegiéndome con seguridad. General. MMM. El viento aullaba, quizá temiendo que no lo oyera. Sun Sueiji se inclinó y me habló al oído. Las circunstancias cambiaron de repente. No tuve tiempo de avisar. Vine a buscarte yo mismo. La llevaré a mi tienda de mando enseguida. El viaje fue arduo, señora. Descanse primero. Mi corazón se agitó levemente. Entonces, un pensamiento fugaz se esfumó. ¿Estás forzando el cruce del río Wei? Sorprendido por mi pregunta, Sun Sueiji hizo una pausa y asintió. El tiempo no espera a nadie. El enemigo da señales de retirada. He ordenado preparativos para cortarles la retirada. Esta batalla la termina para siempre. Mis pensamientos corrían a toda velocidad. Recordé desesperadamente sucesos de mi vida pasada. La victoria era segura. La brillantez estratégica de Sun Sueiji no mentía. ¿Sigue presente el subcomandante Chen? Filtró secretos militares. Ayer encarcelado. ¿Qué secretos?, pregunté instintivamente apretando la mano de Sun Sueiji con más fuerza inconscientemente. General, créame, recuerdo algo que... Yo. Tartamudeé incoherentemente. El tiempo apremiaba. No sabía cómo me percibía Sun Sueiji. Incluso a mí me parecía absurdo. Éramos solo cónyuges nominales. ¿Confiar en mí en secretos militares? Probablemente menos que su guardia de menor rango, la armadura de ratán. Nuestro ejército desarrolló la armadura de ratán, planeando usarla para cruzar el río. Sun Sueiji confió en mí. La alegría no se había despertado del todo antes de que otra. Una terrible premonición la reemplazara.
En mi vida pasada, sufrió quemaduras que le desfiguraron el rostro, dejándolo irreconocible tras la victoria. Fuego. Armadura de ratán en contacto con el fuego. Mis pensamientos se desmoronaron en pánico. Empecé a castañetearme los dientes. No estaba seguro de si me había expresado con claridad. Solo sabía que Sun Sueiji me miró fijamente antes de irse. Espérame a mi regreso. Armadura de ratán cruzó el río. Se encendieron incendios de petróleo en el agua. La superficie del río hirvió como un caldero, ardiendo ferozmente toda la noche. Apreté los puños exhausto pero incapaz de cerrar los ojos. Sun Sueiji entregó el grano en la segunda mitad de la noche sin tomar té. Se desvió para entregarlo al otro lado del río. A la mañana siguiente, aturdido, enseñé a algunas mujeres a preparar raciones compactas, luchando por concentrar mis pensamientos dispersos. Antes de partir a la batalla ayer, el general reunió a todos en el cuartel general. Me pregunto de qué se trataba. La tía Wong era la más habladora de las mujeres. Tenía 2 hijos sirviendo a las órdenes de Sun Sueiji. Charlaba sin parar, llena de preocupación. Señora, ¿no está preocupada? No. Preocuparse no soluciona nada. Nuestra tarea es asegurarnos de que no tengan preocupaciones. No sabía nada de guerra. Preocuparse no solucionaba nada. En lugar de la ansiedad constante, era mejor hacer cosas prácticas. Antes de venir, le pedí a mi cuñada unos arbolitos. Los cipreses, algarrobos, álamos y sauces toleraban la sequía, crecían con facilidad y resistían el viento y la arena. La ribera era tierra quemada, y el humo se elevaba, oscureciendo aún más el paisaje ya gris. Nuestro ejército avanzó hacia el norte por el monte 2000 Li, cruzando el monte Liu, y arremetió contra el enemigo hasta perder el control del noroeste. Los informes de victoria levantaron la moral. Nuestro pequeño huerto empezó a echar raíces. Tras entregar el último lote de raciones, los que quedaban en el campamento se prepararon para la celebración de la victoria. El ejército triunfante regresó 3 días después. La entrada del campamento estaba abarrotada, con la mirada fija en la expectación. Yo permanecí discretamente entre la multitud, empujado y con los pies temblorosos. Sin embargo, al levantar la vista, vi a Shansiji, la figura más imponente del ejército. Iba sentado en un espléndido caballo al frente, con la mirada fija al frente, entre vítores que daban la bienvenida al héroe. Pero al pasar cerca de mí, Shansiji frenó bruscamente su caballo. Señora, venga. Entre silbidos y risas como hechizada, extendí la mano. Él me levantó para que lo acompañara de vuelta a la tienda de mando. Esa noche Shansiji no fue a ningún otro sitio. Había mucha necesidad de ayuda externa. Sin embargo, solo dio órdenes breves antes de relatarme la batalla. San Juan había traicionado al país, fingiendo una retirada, sobornando al enemigo para atraer a Shansiji a una trampa donde los propios hombres de San atacarían desde dentro. Tu advertencia me hizo desconfiar de él todo el tiempo. Aún así, lo subestimé. Ya habían echado leña al fuego en el río de antemano. Ese día, Shansiji partió y llamó urgentemente a sus oficiales para que se desplegaran. Primero prendió fuego deliberadamente a la superficie del río. Entre el humo y las llamas, sus fuerzas volaron en círculos para atacar la retaguardia enemiga, tomándolos completamente desprevenidos. Esta es la segunda vez que me salvas. El enemigo fue derrotado por completo. Él estaba aquí. Ileso. Maravilloso. Esa noche no se fue. Compartir mi tienda me dejó aturdido, inmóvil en el suelo durante siglos. ¿Debería quedarme con la hermana Wang? Antes de que terminara de hablar, Shansiji negó con la cabeza, descartando la idea. Se reunirán como familia. Eres mi esposa. ¿Qué te importa entrometerte? Además, soy el general al mando que regresa victorioso. ¿Y dejarme en una cama vacía? ¿Dónde estaría mi cara? El catre militar era diminuto. Shansiji me abrazó mientras dormíamos, con la mitad del cuerpo colgando del borde, pero pronto se oyó un suave ronquido. Un trato tan íntimo era poco común entre las familias nobles. Mi rostro ardía en carmesí.
En cuestión de días comprendí lo que realmente quería decir el segundo joven maestro del espíritu libre de Schan. Me llevaba a cabalgar con el pretexto de enseñarme, explorando juntos el vasto noroeste. Desiertos, montañas, lagos. Paisajes inimaginables en los confines de la capital. Un día expulsaré a las tribus más allá del monte Yan, impidiendo que vuelvan a invadirlo, declaró Chansiji, contemplando los lejanos picos nevados y glaciares. Sumido en mis pensamientos, antes de darme cuenta, unos brazos fuertes me rodearon la cintura. ¿Dónde está tu caballo?, pregunté tarde. Lo envié de vuelta. Chansiji sonrió con picardía. Si no lo devolvía, ¿cómo podría compartir la silla con mi Jingen? Ya me había acostumbrado a su repentino cariño. Aún así, mis orejas seguían sonrojándose. Pasaron otros 10 días en el campamento. El clima refrescó. Curiosamente el brasero nocturno dejó de llegar una noche. No hay suficiente. Hoy quedó mucho sin usar. Frío. Chansiji sonrió con picardía, cubriéndome con su capa. Ya estoy mejor. El aura masculina me envolvió. El aroma único de Chansiji. No solo no era frío, sino que mi corazón comenzó a arder con un calor extraño. General, ¿no tiene frío? ¡Qué frío! Me abrazó por detrás, hundiendo su rostro en mi cuello, su cálido aliento rozándome la oreja. Jinen, tú y yo somos marido y mujer. Llamarme general así ahora me parece bastante inapropiado. Pasó toda la noche en el estrecho catre, invitándome a llamarlo Siji, cuarto hermano. Le metí el cuello protestando juguetonamente y luego temí empujarlo del catre. Presa del pánico, le mordí el hombro, dejándole marcas de dientes. Siempre me molestas. Eres realmente malvado. Apuesto a que también ordenaste que quitaran el brasero. Chansiji levantó la comisura de la boca, acercándome con un brazo y descansando el otro perezosamente tras su cabeza. Dime, Jin, ¿qué crees que ordené que quitaran el brasero? Por supuesto. Al recordar cómo me acurrucaba en su abrazo en busca de calor cada amanecer, lo comprendí perfectamente. El corazón del hombre latía fuerte y firme contra mí. Astuta e irresistiblemente me hacía caer. Un beso cálido y húmedo me dio en la frente. Tras el forcejeo juguetón, Chansiji apoyó la barbilla sobre mi cabeza. Quizás fuera su imaginación, pero su respiración parecía más agitada. Jin, Takama se clava en los huesos. Mañana ordeno nuestro regreso a la capital. Chansiji asignó una pequeña escolta para acompañarnos de regreso a la capital, delante del grupo principal. Jóvenes vigorosos cuando llegamos. Al regresar, todos eran más morenos, más delgados, con la piel más áspera. Me encargué de las comidas, usando ingredientes locales con creatividad para asegurarme de que comieran bien durante el viaje. La cocina de mi segunda cuñada es exquisita. Cuando me case encontraré una esposa que cocine como tú. Te daré 2 cocineros. Ahórrate el matrimonio. Chansiji comió sin expresión alguna. Al día siguiente su tercer hermano desapareció. Lo envié de vuelta. Quedan muchos asuntos pendientes en el campamento. Fue una buena experiencia para él. ¿Es tu hermano? ¿Y qué? Chansiji se encogió de hombros, terminando su último bocado con indiferencia. Cuido mucho mi comida y prefiero comer solo. Al acercarme a las afueras de la capital, la aprensión aumentó. Agachándome afeité con cuidado la barba de Chansiji, pero sus manos se inquietaban cada vez más, deslizándose desde mi cintura para explorar. Compórtate. Entramos al palacio para ver al emperador mañana. Mejor que luzcan presentables. ¿Has quedado conmigo? Chansiji chasqueó la lengua, cruzándose de brazos, mirándome fijamente. ¿Prefieres un chico guapo? Un cuerpo florido como Xiao Susen. ¿Qué? ¿De qué hablas? A meses de distancia de la capital, casi me había olvidado de mi hermana mayor y de Xiao Susen. Que lo mencionara ahora hizo sonar las alarmas. Faltaban solo unos meses para los exámenes imperiales. Al verme en silencio, Chansiji entrecerró los ojos oscuros. Se acarició la mandíbula recién afeitada y frunció el ceño. Jin, no nací con la piel oscura.
El sol del noroeste es intenso. En casa, recuperaré mi belleza. La sorpresa no fue suficiente. Shansiji parecía completamente agraviado. Cuando volvió a abrir la boca se la tapé. Deja de decir tonterías. ¿Qué tiene que ver Xiao Susen conmigo? Si sigues actuando con descaro, mi cuñada seguramente se burlará de mí al regresar. Furiosa, volví a morderle el hombro. Este bribón. Apenas recordaba su imponente porte de general. Shansiji me acompañó hasta la puerta de la residencia del marqués antes de partir tranquilamente hacia el palacio. La mirada de nuestro segundo joven amo es como seda, no soporta ni un instante de separación. Mi cuñada me dio un codazo juguetón, con los ojos llenos de alegría. Cuñada. Ah, no me endulces. No soy el segundo joven amo de Tuschan. Inmune a ese encanto, ella lo desestimó con un gesto de desdén, retrocediendo varios pasos. Pero ambos hermanos son iguales. Una vez que se deciden, no pueden ocultarlo ni un ápice. Ya verás, se avecinan buenos días. Apenas entré, me llegó la noticia, mi hermana mayor estaba de visita. Todavía con su tosca ropa de viaje de cáñamo, se abrió paso entre los sirvientes para confrontarme. Escuchar a mi hermana acercarse al frente me preocupó. Sus palabras fingían preocupación, pero sus ojos se burlaban, escudriñando mi sencilla ropa, incluso llevándose un pañuelo a la nariz. El victorioso general Chan debe cosechar muchas recompensas. Deja que tu hermana te aconseje, ese hombre ya es inútil. Si eres sabio, ahorra algo de plata. Aún quedan muchos años por delante. Extendió la palma hacia mí. Si el dinero quema, confíaselo a tu hermana. Familia, yo lo protegeré. Negué con la cabeza, burlándome. Tenía los ojos hundidos, el cansancio se reflejaba bajo capas de polvo. Debía de estar aturdida por cocinar y leer, aún pensando que Shansiji había regresado medio muerta, como en su vida pasada. La hermana acude a la casa del marqués a pedir dinero prestado, sacando plata para congraciarse con los nobles. El rostro de la hermana mayor se ensombreció al instante, de aspecto feo. La madre adoptiva de Zhou Suxin, aunque campesina, era astuta. Sin importarle el desprecio, cortejó desesperadamente a los círculos nobles. La riqueza de generaciones pasadas no sería bienvenida fácilmente por la familia Zhou. Mis incansables elogios a la virtud de mi hermana mayor resultaron contraproducentes. La reacción aumentó. Acorralada, siguió adelante. Gracias a mi influencia, el gusto de la noble dama se elevó. Solo las joyas de Yubao Zai eran aceptables, lo que afectó aún más las finanzas de la hermana mayor. Su dote se convirtió en activos líquidos, transformados en lujosos regalos para consolidar sus conexiones. Habiendo vivido 2 veces, confiando en el éxito de Zhou Suxin para reescribir su destino, no escatimó en gastos. Se rumoreaba que regresaba mensualmente a casa de nuestra madre para pedirle dinero, sacrificando mucho por ese título. Sin saber que el dinero era efímero, ese título podría comprarse con su sacrificio. Claro que no se lo diría ahora. Tu cuñado está destinado a ser erudito imperial. Sé sensato y entrégame plata para que hagas contactos. Ahórrate perder a tus familias, tanto conyugales como biológicas. ¿Usar los fondos del marqués para facilitarle el camino a Zhou Suxin? Disculpa mi ignorancia sobre la justificación. No uses el nombre del marqués para intimidarme. Los ojos de la hermana mayor se llenaron de desprecio, inclinándose para susurrar, que mi hermana te ilumine. Tras meses de guerra, Shansiji regresó destrozada, ya no era un hombre. La abofeteé al instante haciéndola girar a medias. Después de tanto tiempo mi hermana sigue sin poder ponerle bozal a ese perro. ¿Difamar los asuntos privados de otros? ¿Debería preguntarle a la señora Zhou sobre tus asuntos íntimos con Zhou Suxin? Tú agarrándose la mejilla, la hermana mayor se sonrojó sin palabras. Me había mirado con desprecio como si su vida con Zhou Suxin fuera una bendición. Zhou Suxin no consumaría su matrimonio. Todo el poder en la casa Zhou recaía en Madame Zhou. La hermana mayor no tenía voz. Cuida tu viudez, gritó la hermana mayor con voz estridente. No lo haré. Serás la viuda. Repliqué girándome solo para encontrarme con la expresión peculiar de Shansiji.
¿Arruinado físicamente? No era un hombre. ¿Protegiendo mi viudez? Sensiji, aún con la túnica de la corte, me llevó adentro, me acorraló contra la pared y soltó un aluvión de preguntas tras cerrar la puerta. ¿No deberías ver primero a mi madre, que acaba de regresar? Innecesario. Su mirada me clavó como si me atravesara. Mi dignidad exige una resolución inmediata. Fue Su Banyue quien dijo esas palabras, no yo. ¿Por qué te desquitas conmigo? Me cubrí la cara, deseando poder enterrarme en la tierra. Mira lo que había forjado mi hermana mayor. En su vida pasada, Sensiji regresó cojeando, tosiendo, probablemente también herido allí. Probablemente nunca consumó el matrimonio con ella. Ahora que los tiempos habían cambiado, ¿cómo podía ser igual? Mi extraña expresión pareció enfurecer aún más a Sensiji. Jin, te pregunto desde que te casaste con alguien de esta familia, ¿cómo te he tratado? Fruncí los labios, pensé detenidamente y respondí. Mi madre me trata muy bien y me enseña a administrar la casa. Mi cuñada también me cuida mucho enseñándome contabilidad y redes de contactos. Y mi tercer hermano me respeta. Me enseñó arquería. El silencio se hizo pesado, quizá esperando más. La boca de Sensiji se curvó lentamente mencionando muchas cosas, pero ni una sola para mí. Su brazo me apretó la cintura, acercándome más a él, obligándome a sentarme en su regazo. Tú me tratas muy bien, me respetas mucho, defendiste mi dignidad en la casa del marqués. Sensiji arqueó una ceja como diciendo, eso es culpa mía. Este asunto realmente empieza conmigo. Lo investigo. Senyuan no abandonó a su esposa. Entiendo que Jin y tú querían advertirme que no tomara concubinas. Te prometo esta vida solo a ti. Conforme. Me quedé boquiabierta. ¿Qué demonios había entendido? Fue una mentira improvisada el día de nuestra boda, solo para advertirle sobre Senyuan. ¿Cómo lo había convertido en una súplica contra las concubinas? Espera, ¿qué dijo? En esta vida solo tú. Jin, los árboles que plantaste en el noroeste han brotado. Es hora de que plantemos los nuestros también. Te quiero. Deseo nuestro afecto mutuo. Nada de largas declaraciones. Sensiji, como en su guerra, demostró su valía con acciones. Era un hombre muy hombre. Me niego a proteger la viudez como si fuera mi hermana mayor. Creí que entrar en la casa del marqués Zonjon, obtener el cuidado de su suegra y su cuñada, y el respeto de un esposo, era fortuna suficiente. No sabía que se podía esperar más. ¿Qué le pasó al final al subcomandante Chen? Ay, ¿por qué pellizcarme? Una vez familiarizado con la intimidad, Sensiji me abrazó pellizcando con irritación la suave piel de mi cintura. En un momento como este, ¿mencionas a otro hombre? Tan decisivo en la batalla, Sensiji era igual de posesivo en el amor. Asuntos serios. Me incorporé y le di un beso suave en la mejilla. Su ira se encendió y se disipó rápidamente. Recuerdo que Zhao Susen y Senyuan eran amigos, uno civil, el otro militar, y colaboraron hasta que controlaron la corte. Encarcelados. Traición. Ejecución inminente. Sensiji me contó que tras la gran victoria, aunque recompensado, renunció voluntariamente a la autoridad militar. Conquistó el noroeste. Su padre y su hermano custodiaban la frontera norte. El trono requería equilibrio. Una verdad que ahora comprendía. Así que tu marido es un holgazán. Planea cualquier travesura que quieras, te lo permito. ¿Asumes que quiero travesuras? ¿No travesuras? ¿Por qué mencionar a otros perros de hombres? Bueno, esa interpretación no era del todo errónea. Faltaba más de un mes para los exámenes imperiales. No iba a precipitarme en travesuras, dejando que la fruta podrida se pudriera aún más. Sensiji, tras haber rendido el mando, holgazaneaba como un vago, siguiéndome constantemente. Calculé los sueldos de los sirvientes. Él solo apoyó la barbilla, mirando fijamente. Al final, hasta mi suegra lo encontró pesado. Escribe al marqués. Inspírale para que regrese pronto y se ponga al día con esta molestia. Bien. Una vez que mi padre y mi hermano regresen, llevaré a Jin al norte.
Con menos cuentas que atender, podemos. Rápidamente le tapé la boca descarada y lo arrastré afuera. ¿Conoces al ministro de Derechos? ¿Ese viejo corpulento? Sí, precisamente ese tipo. Mi esposo, estos días, tendrá hombres vigilándolo. Observa, no interfieras. Sensiji parecía desconcertado, sin aceptar ni negarse, simplemente sonriéndome con indiferencia. Suspiré, necesitando ser más claro. Tengo información. Zhao Suxin sobornó al ministro de Derechos para obtener preguntas anticipadas del examen. Él. Sensiji parecía profundamente molesto por haber sido la opción sobrante junto a Zhao Suxin en la casa de los Su. ¿Su disgusto era evidente? Sí. Le prometió al ministro a mi hermana mayor como pago. Visiblemente el hombre fornido se estremeció. Reflexionó largo rato confirmando su comprensión. Escoria. Sí, escoria. Me trató así en mi vida pasada. La riqueza y las conexiones le quitaron todo sentido a su década de estudio. El ministro que durante mucho tiempo abrigaba lujuria por las famosas y hermosas hijas de Su, encontró una compañera dispuesta en Zhao Suxin. La escoria se encontró con la inmundicia, una pareja perfecta. En mi vida pasada, me resistí con fiereza, cortando la fuente de problemas del viejo libertino. Zhao Suxin aprovechó la oportunidad y chantajeó al ministro con la exposición de su mutilación. Me preguntaba si mi hermana mayor poseía mi desesperado coraje en esta vida. Antes de eso ocurrió algo más intrigante. Quizás la caída de Xin Yuan y la recompensa de Sensiji desviaron la adulación de la familia Zhao hacia nosotros, sus suegros. Con el pretexto de celebrar la victoria, reservaron en privado una sala para una pequeña reunión. Sensiji me acompañó. Solo Zhao Suxin y su madre adoptiva estaban presentes. La hermana mayor estuvo notablemente ausente. Con meses de diferencia, Zhao Suxin parecía más regordete, perdiendo su delicada belleza pananesa. Su madre adoptiva lucía mucho más radiante que en mi vida pasada. Uno al lado del otro parecían contemporáneos, no madre e hijo. Durante la comida, la señora Zhao, la madre adoptiva, charló encantadoramente, prodigando elogios por igual a Sensiji y Zhao Suxin, casi fusionándolos en una sola entidad. Pronto Sioner encabeza los exámenes. Ustedes también, un civil, un militar, serán pilares entre los talentos emergentes de la corte. Sensiji ofreció respuestas vagas, sin sonreír. Tras varias rondas de tragos, balbuceó. Me disculpé y le dije que volveríamos después de ayudarlo a refrescarse. Al salir de la habitación, la mirada llorosa de Sensiji se aclaró al instante. Me llevó a la habitación contigua. Lo sabía. 1000 tazas de capacidad en el ejército, pero unas pocas aquí lo dejaban incoherente. Los hombres nunca deben ser llamados incapaces. Me dio un ligero golpecito en la cabeza, apartó un cuadro de la pared y miró por un pequeño agujero. Así que esto es posible. Me encantó. Sensiji dijo que la taberna era propiedad de su cuñada. Presintió el engaño de Zhao Suxin al entrar y siguió el juego para observar. Si no le gusta, simplemente rehúsese. ¿Para qué molestarse en venir? Tenía curiosidad. Todos dicen que Zhao Ling rivaliza con Panan. Quería verlo con mis propios ojos. Terminó y me miró de reojo. Dijo rotundamente, lo miraste 3 veces antes. No lo hice. ¿En serio? Sensiji se señaló los ojos, indicando una clara observación. Pusiste los ojos en blanco 3 veces. Nunca he ganado ni un solo rollo. La competitividad masculina era desconcertante. Lo ignoré mirando por el agujero hacia la otra habitación. Una sola mirada me dejó atónito. ¿Qué pasa? Sensiji apretó su cabeza contra mí y se sobresaltó violentamente. El viaje de regreso con su brazo alrededor de mi cintura, tembló. Sensiji maldijo en voz baja, murmurando sobre la contaminación ocular. Jin Jin, ¿lo viste? Supongo que lo viste. La señora Zhao se sentó en el regazo de Zhao Suxin, con los brazos alrededor de su cuello y sus rostros juntos. Esto era precisamente lo que Sensiji hacía conmigo a diario. Sabía perfectamente lo que significaba. Además, en mi vida pasada, sabía que esta madre adoptiva no era su verdadera madre.
El título H era el peculiar fetiche de Zhao Suxin. Pero ahora, no lo vi, debía regresar pronto. Con la mente manchada, nos purificamos juntos de inmediato. La visión de vida de Sensiji, que había durado 20 años, se hizo añicos en cuestión de días. Quizás sufrir solo era demasiado. No podía soportarlo. El joven y decidido general tomó una decisión brillante e implacable en el acto. Que el mundo compartiera el espectáculo deslumbrante. El muro de la taberna se derrumbó oportunamente. El apasionado enredo entre Zhao Suxin y su madre fue expuesto públicamente. Simultáneamente gritos de angustia estallaron desde la residencia del ministro de Derechos. Los hechos demostraron que mi hermana mayor era más feroz que yo. Una horquilla de oro se clavó directamente en el corazón del ministro. La sangre se acumuló, horrorizando a la familia. Las razones, causas y efectos se volvieron irrelevantes. Simplemente asuntos sórdidos de la casa de un erudito. A Zhao Suxin se le prohibió presentarse a los exámenes imperiales. Su hermana mayor, por agredir al ministro, fue encarcelada. En prisión delató abiertamente, exponiendo hasta la médula los sobornos de Zhao Suxin a funcionarios y al ministro. La investigación también detuvo a Zhao Suxin y a su madre adoptiva. Sensiji, rebosante de travesuras latentes y resentimiento reprimido, actuó. Encarceló a Zhao Suxin y a la señora Zhao en la misma celda, ubicada en el fondo, sin que nadie los viera, pero perfectamente visible para la hermana mayor, que se encontraba en la celda contigua. San quedó arruinada por esa pequeña desgraciada. Debería haberla dormido más. La muerte en la cama del ministro habría bastado. Madame Zhao siseó. El rostro de Zhao Suxin se ensombreció. Golpeó la pared de la prisión. Me casé con Su Banyue solo por la riqueza de la familia Su. Una sirvienta gratis para ti. ¿Quién diría que esa zorra era inútil? Ofreciendo baratijas baratas como sobornos, creyendo que así aseguraría mi carrera. Sus alardes en público me avergonzaban profundamente. Si hubiera complacido voluntariamente al ministro, ya sería la esposa de un erudito imperial. Una ciega ingenua. Merece menos que su hermana, nacida de concubina. El vitriolo de Zhao Suxin, la elocuencia de una erudita, profirió viles insultos sin cesar. No te preocupes, madre. Le di al ministro Su Banyue el pañuelo personal de antemano. Insistimos en que ella lo sedujo. Saldrá ilesa. Los ojos de la hermana mayor brillaron de un rojo carmesí. Desacostumbrada a la injusticia, sus maldiciones quedaron en el olvido. Se desmayó. Durante el juicio, las tres partes culparon de todo al delirio de la hermana mayor, la esposa del erudito imperial. Seducir al ministro o exigir filtraciones de exámenes y el ataque violento. El pañuelo era de la hermana mayor. Se rastreó la plata del soborno hasta la residencia de Su. La encontraron en la cama del ministro. Los chismes ya se burlaban de su título de esposa, autoproclamada erudita imperial. Durante el interrogatorio, incluso su padre fue implicado. Zhao Suxin se escabulló. Hermana, ayúdame. Ayúdame. Cuando volví a ver a mi hermana mayor, su antigua arrogancia había desaparecido. El cabello despeinado le tapaba el rostro. Apenas la reconocí. Era Zhao Suxin. Me entregó al ministro. Mi virtud por su carrera. Soy inocente. Expuse el crimen. No deberían encarcelarme. Y a esa vieja bruja de la casa. Escondieron su inmundicia. Gastaron mi dinero. Me obligaron a cocinar y lavar. Hermana, ahora eres la esposa de un general. Envía soldados. Mátalos. Mi hermana mayor me aferró la mano con fuerza, implorando que le creyera. Debió de contárselo a muchos. Solo la desesperación la trajo a mí. Una mujer que se avergonzaba a sí misma y a la familia de su esposo. La familia Su la había repudiado hacía tiempo. Nuestra madre biológica, a pesar de su indulgencia, no permitió que su hermana mayor pusiera en peligro la carrera de nuestro hermano. Hermana, te advertí hace mucho que Zhao Suxin no era un buen hombre. ¿Por qué no me creíste? La hermana mayor se quedó paralizada. Luego se echó el pelo hacia atrás con una risa amarga.
Ya veo. Tú también regresaste, ¿verdad? Ese bastardo se convirtió en erudito imperial en su vida pasada al sacrificarte, ¿verdad? De repente lo comprendió, pero demasiado tarde. Una luz venenosa llenó los ojos de la hermana mayor. Me agarró la muñeca y escupió con odio. ¿Por qué? 2 vidas. ¿Por qué siempre ganas? Negué con la cabeza con amargura, soltándole los dedos. Porque a lo largo de 2 vidas solo tú luchaste por ganar. Yo solo busqué vivir bien mi vida. Desgraciado. Maldito desgraciado. Deberías estar avergonzado. Te mataré. Voy a reiniciar. Esta vez seré la esposa del general. La hermana mayor deliró incoherentemente. Otros la consideraban loca. De verdad, yo sentía cierta gratitud hacia ella. Descubrí la inmundicia de la familia Zhao en mi vida pasada. Yo también busqué la ayuda de la familia Su. Mi padre me ignoró. Estaba obsesionado con su futuro yerno, un erudito imperial. La señora Zhao hizo alarde de su relación ante mí. Exhibió su romance en la residencia del erudito imperial. Mi hermana mayor terminó esa vida pasada, permitiéndome renacer. Las puertas de la prisión se abrieron con un crujido. Un hombre me daba la espalda. Tenía las manos entrelazadas. Postura erguida e imponente. Listo. Shan Siji se giró. Mi reflejo llenó sus ojos. Siji. Una dirección que antes parecía empalagosa se le escapó sin esfuerzo. Shan Siji no esperó a que lo alcanzara. A grandes zancadas, me abrazó y me acortó la distancia. Decidido. Amin lo decidió. Acordamos salir de la capital después de ver a su hermana mayor. Nos dirigimos al norte para guarnecer la frontera. La marquesina envejeció. Hermano y cuñada no deberían vivir separados. Lo mejor fue que Shan Siji los reemplazara. Día de partida. Mi suegra me tomó la mano. Reacia a soltarme. Mi cuñada y mi tercer hermano llenaron nuestro carruaje de regalos. Un cariño paternal inmenso como la luz del sol primaveral. Paisajes infinitos con viento y luna. Un solo pensamiento liberado. Libertad ilimitada.